Esa noche parecía como cualquier otra. Mi esposo y yo estábamos en el sofá viendo una de esas comedias románticas que tanto le gustan. Yo intentaba seguir el argumento, pero mi mente divagaba mientras revisaba mensajes en mi teléfono, más por hábito que por interés. Entonces, una notificación capturó toda mi atención. ¿Podemos hablar mañana en privado? Necesito tu opinión sobre algo importante. Era mi jefe. El mensaje parecía inofensivo, pero algo en mí se inquietó. ¿Quién te escribe tan tarde?, preguntó mi esposo, sin apartar la vista de la pantalla. Su tono era relajado, pero podía notar la curiosidad en su voz. «Es del trabajo. Algo sobre un proyecto», contesté rápidamente, bloqueando el teléfono y dejándolo a un lado. Mi corazón empezó a latir más rápido, como si mi cuerpo percibiera algo que mi mente aún no entendía. Intenté concentrarme en la película, pero las palabras del mensaje seguían resonando en mi cabeza. ¿Por qué me escribía tan tarde? ¿Por qué no podía esperar al día siguiente? La incomodidad permaneció, aunque no quería que mi esposo notara nada extraño. A la mañana siguiente, la rutina en la oficina parecía la de siempre. El sonido de los teclados, el murmullo de las conversaciones y el aroma del café recién hecho llenaban el aire. Pero mi calma aparente se rompió cuando lo vi salir de su despacho y caminar directamente hacia mi escritorio. ¿Tienes un momento?, preguntó, señalando su oficina con un gesto tranquilo. Claro, respondí, tratando de disimular el repentino nudo en mi garganta. Tomé mi cuaderno y lo seguí, sintiendo las miradas de mis compañeros mientras me alejaba. Dentro de la oficina, él cerró la puerta detrás de nosotros. Se apoyó en el borde de su escritorio y me miró con esa intensidad que siempre parecía atravesarme. Gracias por venir. Necesito tu opinión sobre un par de cosas del proyecto, dijo, con un tono tan casual que casi me relajé. Comenzamos a hablar de trabajo, pero la conversación tomó un giro inesperado. «Sabes, hay algo que siempre me ha impresionado de ti», dijo, después de una pausa. «No solo eres excelente en lo que haces, sino que tienes una habilidad especial para conectar con las personas. Eso no es algo que se vea todos los días». No supe qué responder. Su elogio me tomó por sorpresa y, aunque sonaba profesional, había algo en su mirada que lo hacía sentir diferente. Jugueteé con mi pluma, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Gracias. Eso significa mucho para mí», logré decir al fin, esforzándome por parecer tranquila. Él sonrió, pero no apartó los ojos de mí. Había algo en su expresión que me hacía sentir una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Cuando finalmente salí de su oficina, mi mente era un torbellino de pensamientos. ¿Había sido solo un cumplido profesional? ¿O había algo más en sus palabras, en su tono, en la forma en que me miraba? Esa noche, mientras preparaba la cena, mi esposo entró a la cocina y me abrazó por detrás. «Pareces distante. ¿Estás bien?», preguntó, dejando un beso en mi cuello. «Sí, solo cansada». «Ha sido un día largo», respondí, sonriendo débilmente. Pero no era cansancio lo que sentía. Había algo nuevo en mi interior, algo que no podía ignorar, aunque aún no entendía del todo qué era. El día siguiente comenzó con la rutina de siempre: el tráfico matutino, el café rápido en casa y el intercambio habitual de palabras con mi esposo antes de ir al trabajo. Sin embargo, algo en mi interior se sentía diferente. La noche anterior había pensado en su mensaje más veces de las que quería admitir, y ahora, al entrar en la oficina, me encontraba más atenta de lo habitual a su presencia. El clima en la oficina parecía habitual. El ruido de las llamadas telefónicas, las reuniones programadas y los murmullos de los compañeros llenaban el aire. Pero cuando vi a mi jefe salir de su despacho y dirigirse hacia mi escritorio, mi respiración se volvió un poco más pesada. «Hoy quiero agradecer a todo el equipo por el trabajo duro», dijo en voz alta, atrayendo la atención de todos. «Así que, si tienen tiempo, me gustaría invitar a algunos a almorzar para hablar sobre los próximos pasos. Espero que puedas unirte», dijo, dirigiendo esa última frase directamente a mí. Asentí sin pensarlo demasiado, aunque mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que probablemente no sería la única en ese almuerzo, pero algo en su tono me hizo sentir que había un mensaje oculto en la invitación. Cuando llegó la hora del almuerzo, un pequeño grupo de nosotros se dirigió al restaurante que él había elegido. Era un lugar moderno y elegante, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Nos sentamos alrededor de una mesa, y mientras los demás hablaban animadamente sobre estrategias y objetivos, él parecía estar concentrado en algo más. De vez en cuando, sus ojos se cruzaban con los míos, y aunque me esforzaba por mantener la compostura, sentía como el calor subía por mi cuello. Después de un rato, uno por uno, los demás comenzaron a excusarse para volver a la oficina. Finalmente, quedamos solo él y yo.
La mesa parecía inmensamente grande, y el silencio que se formó entre nosotros estaba cargado de algo que no podía describir. ¿Cómo te sientes con lo que hablamos ayer?, preguntó, rompiendo el silencio. Creo que vamos en la dirección correcta, respondí, intentando mantener el tono profesional. Eso es bueno, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Pero quiero saber algo más. ¿Tú estás contenta con lo que haces aquí? Su pregunta me tomó por sorpresa. Era una consulta inocente en apariencia, pero la intensidad en sus ojos decía algo más. Sí, estoy contenta. Este trabajo me ha dado mucho, y tengo suerte de estar en este equipo, respondí, sintiéndome algo expuesta. Él asintió, pero no dijo nada por un momento. En su rostro había una expresión que mezclaba curiosidad y algo más difícil de identificar. Sabes, no solo admiro tu profesionalismo. Admiro cómo logras equilibrar todo en tu vida. No es fácil, pero lo haces ver sencillo. Mis dedos se cerraron alrededor de mi copa de agua, mientras trataba de descifrar el significado detrás de sus palabras. Era halagador, pero también provocador. Antes de que pudiera responder, sentí un leve roce en mi mano. Fue breve, casi accidental, pero suficiente para que un escalofrío recorriera mi espalda. Gracias, dije finalmente, forzando una sonrisa. La tensión en el aire era palpable. Por un momento, pensé en cómo me vería esto desde fuera, dos colegas compartiendo un almuerzo. Pero dentro de mí, la conexión que sentía con él estaba creciendo, a pesar de mis esfuerzos por mantenerla bajo control. Cuando regresé a la oficina, el resto del día pasó en un suspiro. Sin embargo, en mi mente, volvía una y otra vez al momento en que nuestras manos se rozaron, a la forma en que sus ojos parecían hablar un idioma que solo yo podía entender. Esa noche, mientras me sentaba con mi esposo en el sofá, él se acercó a besarme, pero por un segundo me sentí desconectada. Aunque no quería admitirlo, otra persona había comenzado a ocupar mi mente. El viernes por la noche, mi jefe organizó una cena informal para el equipo en un restaurante elegante en el centro de la ciudad. Era su manera de agradecer nuestro esfuerzo en el último proyecto. Cuando recibí la invitación, dudé. Sabía que mi esposo no tendría problemas con que asistiera, pero algo dentro de mí me decía que esta velada sería diferente. Elegí con cuidado lo que iba a usar. Opté por un vestido negro sencillo pero ajustado, algo que solía reservar para ocasiones especiales. Me tomé más tiempo del habitual arreglándome, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto. Mientras me veía en el espejo, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo que no podía explicar del todo. En el restaurante, el ambiente era animado. Las luces tenues y la música suave creaban una atmósfera íntima, aunque estábamos rodeados de colegas. Me senté cerca de algunos compañeros, pero mi mirada no tardó en cruzarse con la suya. Estaba al otro lado de la mesa, pero parecía que toda la atención que podía dedicar a los demás era solo una distracción momentánea antes de volver a buscarme con los ojos. Las conversaciones giraban en torno al trabajo, anécdotas divertidas y planes para el fin de semana. Pero cada vez que levantaba la vista, ahí estaba él, observándome. Había algo en su mirada que me hacía sentir desnuda, como si pudiera ver cada uno de mis pensamientos. ¿Estás disfrutando?, preguntó, acercándose a mí cuando nos levantamos para servirnos una copa más de vino. Sí, es una noche agradable, respondí, sonriendo con un intento de naturalidad. Pero mi corazón latía con fuerza, como si presintiera que algo estaba a punto de suceder. Nos quedamos cerca de la barra, apartados del resto. La conversación comenzó de manera inocente, sobre el éxito del proyecto y los planes futuros. Pero poco a poco, su tono cambió. Hablaba de cómo valoraba mi trabajo, cómo admiraba mi capacidad de manejar tantas cosas al mismo tiempo. No sé cómo lo haces. A veces pienso que tú, eres única en este lugar, dijo, su voz baja, casi un susurro. El vino, la música, las luces, todo contribuía a la sensación de que estábamos en un mundo aparte. En algún momento, su mano rozó la mía. No fue un contacto prolongado, pero fue suficiente para que todo mi cuerpo se tensara. Cuando regresamos a la mesa, algo había cambiado. Aunque seguimos hablando con los demás, la conexión entre nosotros se había intensificado. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, el mundo parecía desaparecer por un momento. Hacia el final de la velada, varios compañeros comenzaron a despedirse. Yo también pensé en irme, pero él me detuvo con una simple frase. Quédate un momento más. No pude decir que no. Nos movimos hacia una esquina más apartada del restaurante, donde la conversación se volvió más personal. Hablamos de nuestras vidas fuera del trabajo, de nuestras frustraciones, de nuestras aspiraciones. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente me escuchaba. En algún momento, su tono cambió nuevamente.
Eres una persona increíble. ¿Lo sabías? Dijo, inclinándose ligeramente hacia mí. Antes de que pudiera responder, alguien del equipo regresó para despedirse, interrumpiendo el momento. Fue como si el aire se cortara de repente. Cuando me levanté para irme, él tocó mi brazo con suavidad. Nos vemos el lunes, dijo, pero su mirada decía mucho más. De camino a casa, mi mente estaba revuelta. Sentía culpa, pero también una emoción que no podía negar. Esa noche, cuando mi esposo me preguntó cómo había ido la cena, le respondí con una sonrisa fingida. Bien, nada fuera de lo común. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que todo estaba lejos de ser normal. El lunes comenzó como cualquier otro, pero la tensión que sentía en mi interior hacía que todo pareciera distinto. Me levanté temprano, como siempre, pero pasé más tiempo del habitual eligiendo qué ponerme para ir a la oficina. Finalmente, opté por una blusa blanca de seda que caía suavemente sobre mi cuerpo y una falda lápiz que marcaba mi figura sin ser demasiado evidente. Me maquillé con cuidado, buscando ese equilibrio entre lo profesional y lo atractivo. Mientras conducía hacia la oficina, mi mente no dejaba de repasar los momentos de la cena. Su mirada, sus palabras, la forma en que su mano había rozado la mía. Todo eso seguía fresco en mi memoria. Sabía que lo vería hoy, y aunque intentaba convencerme de que no significaba nada, una parte de mí lo esperaba con ansias. Cuando llegué, el ambiente era el de siempre. Compañeros trabajando en sus escritorios, el sonido de teclados y teléfonos, murmullos de conversaciones sobre tareas pendientes. Sin embargo, la sensación de normalidad desapareció en el momento en que lo vi salir de su despacho. «Buenos días», me saludó con una sonrisa. Su tono era casual, pero había algo en sus ojos que decía más. «Buenos días», respondí, intentando no parecer nerviosa. Pasé la mañana concentrándome en mi trabajo, esforzándome por ignorar los pensamientos que revoloteaban en mi cabeza. Sin embargo, todo cambió al final del día. Mientras la oficina comenzaba a vaciarse y el bullicio habitual se reducía a un susurro, me llegó un mensaje en mi correo interno. ¿Podrías venir a mi despacho antes de que te vayas? Quiero revisar algo contigo. Sabía que debía ser profesional, que no había nada extraño en esa solicitud. Pero mi corazón empezó a latir con fuerza mientras caminaba hacia su oficina. Toqué la puerta suavemente antes de entrar. «Pasa, por favor». «Cierra la puerta», dijo con esa voz tranquila que siempre parecía tener un efecto en mí. El ambiente en su despacho era diferente al resto de la oficina. Las luces más tenues, el sonido distante de la ciudad filtrándose por las ventanas. Todo hacía que el espacio se sintiera íntimo. «Gracias por quedarte un poco más. Prometo no quitarte mucho tiempo», comenzó, mientras se levantaba de su silla y se apoyaba ligeramente en el borde de su escritorio. Me mostró algunos documentos relacionados con un proyecto, y durante unos minutos todo fue estrictamente profesional. Pero cuando terminamos de hablar sobre trabajo, el tono de la conversación cambió. «Quería agradecerte por lo del viernes. Fue agradable poder hablar contigo fuera del ambiente de la oficina», dijo, con una leve sonrisa. «Sí, fue una buena oportunidad para desconectar un poco», respondí, aunque sentía que mis palabras eran menos importantes que la forma en que él me miraba. Hubo un momento de silencio, de esos que normalmente son incómodos, pero este no lo fue. Más bien parecía cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. «A veces me pregunto si alguien más nota lo que yo veo en ti», dijo de repente, rompiendo el silencio. «¿A qué te refieres?», pregunté, sintiendo como mi respiración se volvía más superficial. «A tu forma de ser. Eres diferente. Hay algo en ti que, no sé cómo explicarlo, pero no puedo ignorarlo». Su confesión me tomó por sorpresa. Sabía que estaba jugando con fuego al seguir escuchándolo, pero no podía detenerme. Sentía una mezcla de nerviosismo, curiosidad y algo que no quería admitir del todo. «Creo que todos tenemos cosas que nos hacen únicos», dije finalmente, tratando de desviar la conversación. Él dio un paso más cerca, y aunque no era mucho, la distancia entre nosotros se sintió más pequeña de lo que realmente era. «Sí, pero lo tuyo va más allá. Lo noto cada día, en la forma en que te comportas, en cómo enfrentas las cosas. Es difícil no darse cuenta». Por un momento, pensé en levantarme y terminar la conversación, pero no lo hice. Me quedé ahí, sentada frente a él, atrapada en un juego peligroso que ni siquiera sabía cómo había empezado. Debería irme. «Es tarde», dije finalmente, rompiendo el momento. «Claro, no quise incomodarte. Solo quería que lo supieras». Cuando salí de su oficina, sentía que me faltaba el aire. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que cualquiera podía escucharlo. Esa noche, mientras cenaba con mi esposo, apenas podía concentrarme en lo que decía.
Una parte de mí sabía que debía cortar cualquier cosa que estuviera empezando, pero otra parte no quería detenerlo. El viaje de negocios llegó en el momento perfecto, o eso quise pensar mientras organizaba mi maleta aquella mañana. Era solo un par de días fuera de casa, pero significaba más que eso. Era una oportunidad para salir de la rutina, para escapar, aunque fuera temporalmente, de la sensación de estancamiento que había estado creciendo dentro de mí. Mi esposo me deseó suerte con un beso rápido y una sonrisa tranquila, sin sospechar que mis pensamientos estaban lejos de ser tan simples como él creía. Llegamos al hotel al final de la tarde, tras un largo día de reuniones. El lugar era impresionante. Un edificio moderno con enormes ventanales que dejaban entrar la cálida luz del atardecer, reflejándose en el mármol pulido del vestíbulo. Después de registrarnos, me dirigí a mi habitación, agradeciendo el momento de soledad. Dejé la maleta a un lado y me senté en el borde de la cama, mirando por la ventana. La ciudad se extendía ante mí, vibrante y llena de posibilidades, pero mi mente estaba atrapada en pensamientos que no quería enfrentar. La reunión con el cliente había sido un éxito. Habíamos trabajado bien como equipo, pero había algo más en la forma en que él me miraba durante la presentación, algo que iba más allá de la admiración profesional. Cada vez que hablaba, sentía su atención fija en mí, como si el resto de la sala desapareciera. Intenté ignorarlo, pero la sensación persistía, creciendo con cada hora que pasaba. Cuando me llegó un mensaje suyo después de la reunión, mi corazón dio un pequeño salto. ¿Nos relajamos un poco antes de la cena? Hay un bar en el hotel que parece prometedor. Podría haber dicho que no, podría haber inventado alguna excusa, pero no lo hice. Me arreglé con cuidado, eligiendo una blusa sencilla pero favorecedora y unos pantalones ajustados. Me aseguré de que mi maquillaje estuviera impecable y de que mi cabello cayera de manera natural, pero elegante. Cada detalle parecía importar más de lo habitual, aunque me negaba a analizar por qué. El bar del hotel era íntimo, con luces cálidas y una decoración que combinaba madera oscura y detalles modernos. Él ya estaba allí cuando llegué, sentado en un sofá junto a una mesa baja, con una copa de vino en la mano. Cuando me vio, se levantó y me saludó con una sonrisa que era a la vez amigable y algo más. «Gracias por venir», dijo mientras me sentaba frente a él. «No es nada. Después de un día tan largo, un poco de vino suena bien». Pidió una botella y llenó nuestras copas mientras el ambiente alrededor de nosotros parecía desvanecerse. Hablamos al principio sobre el trabajo, repasando algunos detalles del proyecto y las impresiones del cliente. Pero poco a poco, la conversación tomó un giro más personal. «Tienes una habilidad increíble para manejar estas situaciones», dijo en un momento, inclinándose un poco hacia adelante. «Es algo que realmente admiro en ti». «Gracias. Solo trato de hacer lo mejor que puedo». «No, no es solo eso. Hay algo en tu forma de ser, una calma, una confianza que no se encuentra fácilmente. Es especial». Su mirada era intensa, y aunque sus palabras eran halagadoras, el peso emocional detrás de ellas era evidente. Bajé la vista hacia mi copa, sintiendo que mis mejillas se calentaban ligeramente. «No estoy tan segura de que sea para tanto, pero gracias por decirlo». «¿No lo ves?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y seriedad. «Creo que la mayoría de las personas no se dan cuenta de lo especiales que son. Tú, por ejemplo». Dejó la frase sin terminar, pero no hacía falta que lo hiciera. Sabía lo que estaba insinuando, y eso me inquietaba y me atraía al mismo tiempo. La conversación continuó, y con cada palabra, con cada pausa cargada de significado, la distancia entre nosotros parecía hacerse más pequeña, aunque físicamente estuviéramos sentados en lados opuestos de la mesa. En un momento, nuestras manos se rozaron cuando ambos intentamos alcanzar la botella de vino. Fue un contacto breve, pero suficiente para que una corriente eléctrica recorriera mi piel. La cena estaba programada para más tarde, pero cuando llegó el momento, todo parecía una formalidad vacía. Comimos con otros colegas, compartimos anécdotas y risas educadas, pero nuestras miradas seguían encontrándose, como si estuviéramos teniendo una conversación secreta en medio de la multitud. Cuando regresamos al hotel después de la cena, subimos juntos al ascensor. Al principio no hablamos, el silencio era casi más elocuente que las palabras. Pero cuando las puertas se cerraron y estuvimos completamente solos, la tensión se hizo palpable. «Gracias por todo hoy. Hiciste un trabajo increíble», dijo, rompiendo el silencio, pero su tono tenía un matiz más suave, casi íntimo. «Es parte del trabajo», respondí, intentando mantenerme neutral, pero mi voz salió más débil de lo que esperaba. El ascensor se detuvo en mi piso primero. Mientras salía, sentí que él me llamaba suavemente por mi nombre. Me giré, y estaba más cerca de lo que pensaba. «Hay algo que debo decirte», murmuró,
su voz baja, como si temiera que alguien pudiera escucharnos. ¿Qué es? Pregunté, aunque ya sentía que sabía la respuesta. Él no respondió con palabras. En su lugar, se inclinó y me besó. Fue un beso suave al principio, lleno de dudas, pero rápidamente se volvió más intenso. Por un momento, me olvidé de todo, del hotel, del trabajo, de mi vida. Era como si ese instante existiera fuera del tiempo. Cuando el ascensor volvió a cerrarse detrás de él, caminé hacia mi habitación con las piernas temblorosas y el corazón latiendo a toda velocidad. Sabía que había cruzado una línea que no podía deshacer, y aunque una parte de mí sentía culpa, otra no podía dejar de querer más. Esa tarde en casa era tranquila, o al menos eso parecía en la superficie. Mi esposo había salido temprano al trabajo y yo, buscando distraerme de los pensamientos que rondaban mi mente desde el viaje, decidí organizar algunos de los viejos papeles acumulados en los cajones del escritorio. No había nada urgente que atender, pero me sentía inquieta, como si mantenerme ocupada fuera la única forma de calmar el caos en mi cabeza. Me senté frente al escritorio, sacando uno a uno los cajones llenos de documentos antiguos. El segundo cajón, sin embargo, se resistió. Lo jalé una vez, luego otra, pero no se movía. Intenté empujarlo hacia adentro y volver a tirar, pero parecía estar atascado. Mi frustración crecía con cada intento fallido, y finalmente, me dejé caer en la silla, soltando un suspiro exasperado. Fue entonces cuando recordé a mi vecino. Había mencionado en más de una ocasión que le encantaba ayudar con reparaciones, y esta parecía una excusa perfecta para pedirle su ayuda. Me sentí un poco tonta llamándolo por algo tan trivial, pero sabía que no podría resolverlo sola. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara un golpe en la puerta. Cuando abrí, ahí estaba él, con una caja de herramientas en la mano y una sonrisa tranquila en el rostro. Su presencia era reconfortante, una especie de seguridad silenciosa que me hizo sentir menos incómoda por haberlo molestado. ¿Cuál es el problema?, preguntó con tono amable, entrando al estudio. Es este cajón. Parece que algo lo está bloqueando, y no tengo idea de cómo solucionarlo. Él se arrodilló frente al escritorio, inspeccionando las guías del cajón con detenimiento. Yo lo observaba desde atrás, sintiendo una extraña calma al verlo trabajar. Sus manos se movían con precisión, aflojando tornillos y ajustando piezas con una facilidad que yo nunca podría haber imaginado. Aquí está el problema, dijo, señalando una pequeña pieza que se había doblado. Esto solo necesita un poco de ajuste. En menos de 5 minutos, el cajón estaba como nuevo. Lo sacó, lo volvió a colocar, y comprobó que deslizara perfectamente en ambas direcciones. Listo. Ahora debería funcionar sin problemas, dijo, levantándose y limpiándose las manos en un trapo. Gracias. No sé qué habría hecho sin ti, dije con una sonrisa sincera, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud. No es nada. Siempre que necesites ayuda, solo llámame. Para eso estamos los vecinos, ¿no? Mientras hablábamos, me di cuenta de lo fácil que era estar con él. Su presencia no requería esfuerzo. Era como si la conversación fluyera de manera natural, sin silencios incómodos ni la sensación de tener que llenar el espacio. Me sorprendió cuánto valoré ese pequeño momento de interacción. Cuando se fue, me senté de nuevo frente al escritorio, deslizándolo de un lado a otro para asegurarme de que realmente estaba arreglado. Me sentí un poco avergonzada al darme cuenta de que probablemente lo habría dejado roto durante semanas si no hubiera pedido ayuda. Tal vez era algo más profundo que una simple incapacidad para arreglar un cajón. Quizás me estaba acostumbrando demasiado a buscar soluciones externas para cosas que antes intentaba resolver sola. Pero esa reflexión duró poco. Mi mente rápidamente regresó al hotel, al ascensor, a ese beso que seguía tan vívido en mi memoria como si hubiera ocurrido minutos atrás. Intenté concentrarme en los papeles frente a mí, pero sus palabras seguían resonando en mi mente. Hay algo que debo decirte. ¿Y ahora qué? ¿Qué significaba todo esto? Había tratado de dejarlo atrás, de actuar como si fuera un momento aislado que no tenía peso en mi vida, pero no era tan simple. Desde el momento en que crucé la puerta de mi casa al regresar del viaje, todo parecía diferente. Mi esposo era el mismo, nuestra vida era la misma, pero yo no. Esa noche, cuando mi esposo llegó, intenté actuar con normalidad. Preparé la cena, hablamos sobre su día, incluso vimos una película juntos. Pero mientras él se reía de las escenas divertidas, yo estaba atrapada en mi propio mundo, preguntándome cómo era posible llevar 2 vidas al mismo tiempo, la que tenía con él y la que existía en mi cabeza, una vida llena de posibilidades que no me atrevía a nombrar. Cuando finalmente me fui a la cama, me recosté junto a él en la oscuridad, escuchando su respiración tranquila. Me sentí más sola que nunca. No era culpa suya, lo sabía.
Pero también sabía que algo dentro de mí había cambiado, y no estaba segura de si podría volver atrás. La mañana siguiente llegó sin avisos, pero cuando desperté, me di cuenta de que ya no podía ignorar lo que había estado creciendo dentro de mí. Mi mente no dejaba de regresar al beso en el ascensor, a la forma en que sus labios habían tocado los míos, tan inesperadamente, pero con una urgencia que no supe cómo manejar. Esa sensación persistente me estaba consumiendo, desbordando mi tranquilidad habitual. Mi esposo salió a trabajar temprano, como siempre, y el silencio en la casa solo me ofreció la oportunidad de enfrentarme a mi realidad. Me senté en la mesa de la cocina, tomando una taza de café, pero no podía concentrarme en nada. El sonido de la ciudad afuera, el tic-tac del reloj, todo parecía estar a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Lo único que importaba era él, mi jefe, y lo que había sucedido entre nosotros. Me obligué a levantarme y hacer algo productivo. No podía quedarme en casa pensando en lo que no podía cambiar, en lo que no podía resolver. Decidí dar un paseo, algo que solía hacer cuando me sentía atrapada. Pero al caminar por las calles, mi mente seguía sin descanso. Cada pensamiento volvía al mismo lugar. Al momento en el que, después de esa mirada intensa, se acercó y me besó. Mientras paseaba por el parque, me encontré con algunos conocidos, pero las conversaciones parecían vacías. Yo no podía dejar de pensar en lo que había sucedido, ni en lo que podría suceder si todo saliera a la luz. ¿Qué haría mi esposo si lo descubría? ¿Cómo lo miraría mi jefe si decidiera no seguir adelante? La culpa se mezclaba con la atracción, creando una tormenta interna que no sabía cómo controlar. Al regresar a casa, me encontré con un mensaje de él. ¿Nos vemos más tarde? Hay algo que necesito decirte. Mis manos temblaron al leerlo. Sabía que no podía ignorarlo, que tenía que enfrentar lo que estaba sucediendo entre nosotros. Me costó decidir, pero al final, respondí afirmativamente. Me vestí con algo simple, algo que no dejara ver mis nervios, pero que aún me hiciera sentir atractiva. Una blusa azul que me gustaba mucho y unos pantalones oscuros que siempre me hacían sentir segura. Cuando llegué al lugar que habíamos acordado, un pequeño café al borde de la ciudad, él ya estaba allí. Estaba sentado junto a una ventana, observando la gente pasar, pero al verme, levantó la vista. Su mirada se encontró con la mía, y por un momento, sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Sabía lo que había entre nosotros, lo sabíamos ambos. Gracias por venir, dijo, levantándose para saludarme. Su tono era más serio que en las ocasiones anteriores. La tensión entre nosotros estaba más presente que nunca. No hay problema, respondí, aunque mi voz sonaba más temblorosa de lo que esperaba. Me senté frente a él, y el camarero rápidamente nos sirvió café. He estado pensando mucho en todo esto, dijo, mirando sus manos antes de levantar la vista y encontrar mis ojos. Lo que pasó entre nosotros no fue algo que planeé, pero no lo puedo negar. Necesito saber si tú sientes lo mismo. La pregunta me golpeó como una ola. Durante tanto tiempo había tratado de contener todo esto, de mantenerme fiel a mi vida, pero ahora estaba ahí, frente a mí, sin más excusas. La culpa, el deseo, todo se mezclaba en mi pecho, y aunque intentaba encontrar las palabras adecuadas, sabía que lo que sentía era mucho más fuerte que cualquier racionalización. Sí, respondí finalmente, con una voz apenas audible. Sí, lo siento. Y me asusta. No sé qué hacer con esto. Él asintió, como si supiera lo que sentía, como si hubiera esperado esa respuesta. Su expresión se suavizó, y por un momento, se acercó a mí, tocando ligeramente mi mano sobre la mesa. El contacto fue suave, pero cargado de todo lo que no habíamos dicho antes. No quiero presionarte para que tomes decisiones que no estás lista para hacer, dijo, sus ojos fijos en los míos. Pero siento que lo que hay entre nosotros es real, y no quiero ignorarlo. Su declaración me dejó sin aliento. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Todo en mí me decía que debía alejarme, que no debía seguir este camino. Pero al mismo tiempo, no podía negar la atracción que sentía, esa necesidad de sentirme viva, deseada. Nos quedamos allí por un rato, sin hablar, solo observándonos, sabiendo que el silencio estaba lleno de promesas no dichas. Finalmente, rompí el silencio, no porque tuviera la respuesta, sino porque no quería seguir viviendo con esa duda, con ese temor de lo que podía ocurrir. Lo sé, y necesito tiempo para entenderlo, le dije, mis palabras llenas de incertidumbre. Él asintió con comprensión, sin presionarme más. El aire entre nosotros permaneció cargado de lo que no se decía, pero entendíamos lo que cada uno sentía. La despedida fue breve, casi fría, aunque sabía que ambos estábamos esperando lo inevitable. Al salir del café, sentí el peso de las decisiones que tendría que tomar.
No sabía cómo iba a manejar todo esto, ni si mi vida podría volver a la normalidad después de lo que había sucedido. Pero lo que sí sabía era que, de alguna manera, todo había cambiado. Al llegar a casa esa noche, mi mente seguía en conflicto. Mi esposo estaba viendo la televisión, como siempre, ajeno a lo que realmente pasaba dentro de mí. Me senté junto a él, intentando parecer natural, pero algo dentro de mí había roto, y ya no podía volver atrás.